He estado ya por un tiempo leyendo el libro de Apocalipsis y me he dado cuenta de que muchas veces damos algo por hecho y lo hemos escuchado tanto y tanto y tanto que lo damos por hecho y no nos metemos a investigar por completo sobre el tema. Y esto pasa con cualquier cosa. Puede ser alguna canción que escuchamos y por tanto escucharla, la escuchamos como algo normal, pero muchas veces cuando ponemos atención, cuando vemos lo que está hablando, todo el contexto de las cosas, pues vemos el verdadero significado y muchas veces tiene un significado totalmente diferente al que habíamos escuchado por primera vez. Y esto pasa mucho con lo espiritual también, con la palabra de Dios. Muchas veces por no escudriñar la palabra y por quedarnos con lo que nos han enseñado, damos por hecho cosas que en realidad no son ciertas en su totalidad. Para esto me di la tarea de investigar un poco más sobre la iglesia de la Odisea y el mensaje que Jesús mismo manda hacia esta iglesia. La Odisea de hecho, es la última iglesia a la que Jesús manda una carta. La Odisea se encontraba ubicada en Asia Menor en aquellos tiempos donde Juan, el apóstol Juan, tuvo esta revelación de Jesús. Entonces vemos algo específico que los mensajes a las siete iglesias los podemos encontrar históricamente, es decir, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Éfeso, son iglesias que existieron realmente. Entonces, si existieron realmente, y aquí me dice que Jesús mismo escribió una carta y la mandó hacia la iglesia de la Odisea, quiere decir que debemos de interpretar todo el texto bíblico alrededor de eso. Entonces voy a estar leyendo lo que es esta sección, este fragmento de este mensaje específico hacia la iglesia de la Odisea y vamos a estar viendo un poco de aplicación que podemos tomar hacia nosotros hoy en día. Y aquí vamos a ver cosas que dábamos por hecho, pero cuando entendemos un poco más el contexto, cambia totalmente todo. Y eso es, al final de cuentas, es la misma revelación de la palabra de Dios cuando la leemos con entendimiento, cuando escudriñamos. Y al final de esto se trata esto, de escudriñar, de entender y aprender todos juntos. Entonces voy a estar leyendo del versículo. El mensaje a la Odisea aparece en el capítulo 3 de Apocalipsis y empieza desde el versículo 14 hasta el 22 y lo voy a estar leyendo rápidamente. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aunque en este primer versículo que estamos leyendo, vemos que es un mensaje específico que Jesús, de cierta manera, permite a Juan a ver y dice, mándalo este mensaje a la iglesia que está en la Odisea. Y el mensaje comienza así. Dice, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todos estos tres puntos aquí nos está hablando del mismo Jesús. Cuando dice el Amén es una confirmación y lo vemos en las iglesias. Cada vez que dicen algo decimos Amén. Estamos confirmando, así sea. Es una confirmación perfecta que es en Jesús y es un sinónimo de la palabra amén, que es una confirmación de la totalidad de Dios. Dice que es el testigo fiel. Vemos que Jesús no es cualquier testigo. Él es un testigo que no tiene error, que no engaña. Es un testigo que es verdaderamente fiel. Si ponemos nuestra confianza en Él, Él es fiel y verdadero para perdonar todos nuestros errores. Dice, y el principio de la creación de Dios. Si vamos hasta Génesis, podemos ver que desde el principio Dios dijo en la creación, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Vemos ahí que había una comunicación de Dios y la Trinidad completa, y esto lo vemos después también en Juan, cuando Jesús habla de cómo ellos se aman desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, bueno, Él está desde el principio.
Y Jesús dice a la iglesia de la Odisea, yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Y esto muchas veces lo interpretamos mal, pero se puede aplicar de todos modos en cierta manera, pero ahora veamos un poco de lo que está pasando aquí. Este mensaje Jesús se lo está diciendo a la iglesia en la Odisea. Está diciendo, ojalá, dice, yo sé tus obras, iglesia de la Odisea, yo sé todas tus obras. También sé que no eres ni frío ni caliente. ¿Qué está pasando aquí? A veces pensamos de que no, pues ser frío es que estás apartado de Dios y estar caliente es que estás ardiendo por el Señor. Pero esto no es así, no es el caso. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Aquí no está hablando, o sea, es ilógico pensar que Dios nos está diciendo, mejor fuese que fueres frío y que no me conocieras, o mejor fuese que fueres caliente y me conocieras. Pero es ilógico decir que Dios prefiera que no lo conozcas. O sea, no es el caso aquí. Dice, así por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Lo que está pasando es que en la Odisea estaba ubicada en medio de dos ciudades específicas, de Heriápolis y de Colosas. Vemos que aquí Heriápolis era una ciudad que daba agua caliente y Colosas daba agua fría. Entonces lo que está pasando aquí es que en ese contexto había muchos viajeros, mucho, ah, ¿cómo se podría decir? Había mucha, caminaban antes, no, era el medio de transporte. Entonces cuando llegaban a Heriápolis, dicen que había fuentes como aguas termales. Y eso lo usaban para curar a las personas, era un medio que usaban ellos para tratar ciertas enfermedades. Y Colosas, ahí era un agua que refrescaba. O sea, en este contexto, ser frío y ser caliente es algo bueno. Ser caliente sanaba, ser frío refrescaba. Pero ¿qué estaba pasando? Que la Odisea era una iglesia y una ciudad que se creía muy independiente. Entonces ellos crearon sus propios pozos que al final del día mezclaban agua fría y agua caliente. ¿Y qué pasaba? Se iba tibia y llegaba a la ciudad de la Odisea, llegaba agua tibia. Y cuando llegaba tibia, perdía todos los beneficios que usaba la ciudad de Heriápolis para curar enfermedades, para tratar enfermedades, pero también perdía todos los beneficios del agua fresca que había. Entonces, en ese contexto, llegaban a la ciudad de la Odisea muchas personas y tomaban agua, y lo que hacían, era un agua muy mala, porque eran aguas de fuentes calientes y de aguas frías. Entonces, normalmente tomaban agua, y la escupían. Y es lo que estaba diciendo aquí Jesús, que como no eres ni frío ni caliente, como no estás conectado a la fuente natural, a la fuente divina, no me sirves, te voy a vomitar, te voy a escupir. No está hablando aquí como de un asco de eso que expliqué, de que estás tomando algo y no sirve. Eso es lo que se trata este versículo, y esto me pareció muy interesante. Pero sigamos un poco más adelante, dice, ah, iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre y un desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te cubras y no quede al descubrimiento la vergüenza de tu desnudez. Y ah, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Entonces vemos aquí otra vez el contexto que está pasando. En ese en esa época, unos años antes de que Juan escribiera esto, se dice que hubo un terremoto en la Odisea, en toda esa sección de Asia Menor. Entonces, en ese tiempo, ah, el gobierno lo que más
gobernaba era Roma. Entonces, estas ciudades pertenecían a ciertas secciones de poder de imperios. Entonces dicen que el imperio que estaba gobernando en la Odisea quiso mandar una ayuda hacia esta ciudad para que reconstruyeran todo. Pero en esa ciudad eran tan orgullosos que dijeron, no, no tenemos necesidad de esto. Y regresaron todo ese dinero. Entonces, vemos que no es un problema que estaba pasando solamente en la ciudad, sino que esto estaba dentro de la iglesia, era parte de la cultura, eran como ellos eran. Y dice, yo soy rico y me he enriquecido. Dices, no tengo necesidad de nada. Pero aquí Jesús los reprende y les dice, tú no tienes necesidad quizá de dinero, pero en lo espiritual eres desnudo, un desventurado, un miserable, un pobre, eres un ciego. Y luego dice, te aconsejo, la Odisea era una ciudad con oro, había mucha riqueza. Dice, pero Jesús dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico realmente, y vestiduras blancas para que te cubras. Otra cosa curiosa aquí es que en la Odisea había como un movimiento, una empresa, se podría decir, de textiles. Y ellos se identificaban por formar, por crear ropa negra, vestiduras negras. Pero aquí Jesús está mandando todo lo espiritual. Se te aconsejo que compres vestiduras blancas para que te cubras. Está hablando ahí de una pureza, de que cubra su desnudez, de cuando estamos alejados de la fuente específica que es Jesucristo mismo, estamos alejados y no tenemos nada si Él no es el centro de nuestras vidas. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí Jesús está destruyendo por completo todo lo que en ellos confiaban en todo lo que podían hacer. Y Jesús aquí lo está destruyendo todo por completo. La Odisea, dicen que tenía una universidad de médicos, había muchos médicos en ese entonces, y ellos eran especializados en medicina ocular, no recuerdo cómo se llama, estaban especializados en revisar la vista de las personas. Y aquí Jesús, lo curioso que nos dice, unge tus ojos con colirio para que puedas ver realmente. O sea, está destruyendo por completo todo lo que todo aquello en que ellos ponían su confianza. Dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Vemos aquí que todo esto que dijo Jesús es por amor, para que miren que están alejados de la fuente, y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿En qué estamos confiando nosotros? ¿En qué tenemos nuestra confianza? Si Jesús no es nuestro centro, nuestro enfoque, entonces estamos confiando en algún ídolo. Y es lo que Jesús nos está reprendiendo. Aquí dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Entonces, si esto nos está diciendo que nos arrepintamos de todos aquellos ídolos o las cosas en las que confiamos, Él nos los dice porque nos ama. Dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he bendecido y me he así como yo he vencido, perdón, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí podemos ver cómo Jesús quiere tener una comunión íntima con nosotros. Él quiere Él tiene una mesa preparada para cada uno de nosotros, y lo que quiere Él es sentarse con nosotros y cenar con nosotros, impartirnos de su amor, darnos de su paz, y es lo que quiere. Y esto es el mensaje a la iglesia de la Odisea.